Mañana hay una convocatoria muy importante con el hashtag cientificidio. No es una convocatoria en redes, es una convocatoria presencial, pero vieron que el hashtag ya se utiliza excediendo las redes para dar sentido. Es a partir de una nube tóxica amenaza a la ciencia y la universidad. Ese es un poco el lema. Podemos evitarlo. 28 de mayo, 1 de la tarde, 13 horas en el Polo Científico. Y hay algo que me resulta muy interesante, porque además de convocatorias que creo que vamos a poder compartir si nos están viendo por YouTube, se han armado algunos flyers para la convocatoria. Se han replicado los mismos mensajes en todo para todo el país, para movilizaciones por el mismo tema en todo el país. Por ejemplo, en Bahía Blanca, por ejemplo, en Comodoro Rivadavia, en el caso es en el hall de entrada de la universidad, si no me equivoco, San Juan Bosco, en Comodoro Rivadavia, en Rosario, ante la nevada ultraderechista Nadie se salva solo, también en Rosario, en Río Negro, en la Plaza de los Dos Pañuelos a las 12 del mediodía, en Bariloche, en Chubut, no al cientificidio, bueno, distintas. Esto es si no me equivoco, es en Puerto Madryn, mirá, en el CEMPAT, en el Boulevard Brown. Bueno, estamos repasando, insisto, si nos están viendo por YouTube, es muy emocionante ver cómo replica cada convocatoria con un flyer distinto, haciendo referencia a la nieve tóxica contra la ciencia y la universidad, por supuesto tomando o pivoteando sobre la fuerza que tiene el mensaje del Eternauta. Pero es en todo el país: Ushuaia, Tucumán, Río Negro, Mar del Plata, Chubut, Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Rosario y por supuesto la ciudad de Buenos Aires, que como les decíamos va a ser mañana en el Polo Científico a la 1 de la tarde. Está en línea Adriana Serkis, es doctora en física, ex titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Ya hemos conversado con Adriana en Que Vuelvan las Ideas, es investigadora principal del CONICET y docente universitaria. Publicó enorme cantidad de artículos científicos y recibió muchos premios por investigaciones en nanotecnología. Adriana, soy Pablo Caruso con todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas, con Gaby Radiche, con Luis Pagíniger y Néstor Restivo, que te saludamos en esta jornada. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo está la audiencia? Muchísimas gracias por el llamado y por dar difusión a esta actividad. Bueno, le damos difusión porque es parte de lo nuestro, digamos, ¿no? Siempre planteamos, Adriana, en el programa qué importante sería que la comunidad científica, los productores de pera de Río Negro, los productores yerbateros de Misiones, los profesionales del hospital y no profesionales del hospital Garraham, jubilados y jubiladas, entendiéramos que la matriz es exactamente la misma, ¿no? Que origina este tipo de situaciones. Sí, claramente nadie se salva solo también, o sea, en la resistencia, si querés, de todo este atropello que se está recibiendo de muchos lugares. Digamos, no es una cuestión independiente, no somos solo científicas, científicos, tecnólogos, tecnólogas, profesionales de diversos aspectos, sino también los jubilados, las jubiladas y todos aquellos que vienen defendiendo la salud pública, el arte, la cultura, digamos, o sea, tenemos tantos ámbitos lamentablemente, pero bueno, acá vamos a hablar del cientificidio, ¿no? Estamos repasando, Adriana, algunos datos estadísticos de lo que ha ocurrido Bien. con la ciencia en el último tiempo. Y estamos viendo un trabajo que se hizo respecto del 2015, tomando como base la inversión en ciencia y tecnología desde el 2015, poniendo como base 100. Durante Sí. el macrismo llegó a 62,1 en el 2019, hoy está en 44,1, comparado con el 100 que significaba en el 2015. Eso dice una enorme cantidad de cosas por sí sola. Ahí estamos compartiendo en YouTube el cuadro. Pero bueno, vos sabrás mejor que nosotros cómo argumentar o contarle a la audiencia la magnitud del deterioro. Sí, bueno, ese deterioro que ves ahí en realidad es mucho más que eso, en el sentido de que además significa infringir una ley, ¿no? O sea, ese deterioro que vos ves ahí puede también representarse como el porcentaje del PBI,
que con consenso de todos los sectores, porque fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras, la ley 27614, la ley de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, apostaba a que este año vamos a tener el 0,45% de ese PBI, llegando en el año 2034 al ansiado 1%, que es el mínimo que los países desarrollados apuestan a tener como inversión en ciencia y tecnología. Y también porque ese porcentaje de PBI, esa inversión que te muestra ese gráfico, implica que es el financiamiento de todos los organismos de ciencia y tecnología, incluyendo lo que hacen también en investigación las universidades nacionales, ¿no? Claro. En esos organismos que conforman el CICIT, el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, están involucrados el CONICET en primer lugar, pero también la Comisión Nacional de Energía Atómica, también el INTA, el INTI, el INE, el Banco Nacional de Datos Genéticos, el Sistema Meteorológico Nacional y varios organismos más, ¿no? Te mencioné quizás los más conocidos o los más grandes, los que utilizan el mayor porcentaje de esa inversión. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que lamentablemente esto implica de que la mayoría de estos organismos perdió al menos el 20% digamos, entre el año pasado y nada más, implica un 50% menos que lo que teníamos en 2023, y como te dije, dejar de cumplir la ley implicó que muchos de los programas y proyectos que venían en crecimiento en este momento están pensando cómo sobrevivir, cómo tratar de que la gente no se vaya, cómo tratar de que sus experimentos no desaparezcan, y cómo todo eso que habían soñado y que seguimos soñando muchas argentinas y argentinos de que podemos apostar a un país, a un modelo de país que se desarrolle en base al conocimiento, al agregado de valor a nuestros recursos, a nuestros bienes naturales, puedan llegar a ser en redundancia de un bienestar para la mayoría. ¿Qué tal, no Adriana? Ser el modelo vigente. ¿Qué tal, Adriana? Sí, ¿qué Luis tal? Pablo Giniger te saluda. ¿Qué tal? Quería preguntarte por los científicos que van decidiendo dejar el país o ir a buscar suerte a otros lugares del mundo. Uno que no está, que no es parte de esa comunidad, pero empieza a conocer cada vez más casos, a leer sobre el tema. Y quiero preguntarte cuál es tu percepción en ese sentido, si vos compartís esa idea, si se va construyendo algo que todavía no es tan así, y en todo caso, ¿con qué tiene que ver exactamente? ¿Con la falta de oportunidades, con los bajos salarios? Eso es lo que quería preguntarte. Bien, en principio tiene que ver con todo eso y con la combinación también de la desesperanza de decir, bueno, ¿por qué me voy a quedar después de tanto esfuerzo, después de tanto haber apostado? Hay muchos y muchas que todavía resisten, porque igual que pasó en la década de los 90, ¿viste? Cuando nos mandaron a lavar platos, bueno, yo soy de esa generación que se fue a fines de los 90, bueno, en mi caso me fui en el 2000, volví en el 2004, y muchos años después, 20 años después, ves como hay un mínimo en la cantidad de gente que hay alrededor de mi edad en muchos organismos de ciencia y tecnología. Eso significa de que esa inversión que se hizo ahí, si bien algunos volvimos, ahora puede llegar a ser peor porque esta decadencia es mucho más rápida, ¿no? Lo que la gente ve es digamos, no puedo llegar a fin de mes, no puedo pagar ni siquiera el alquiler, veo que, digamos, lo que yo soñaba con que iba a estar haciendo, no lo puedo estar haciendo. El nivel de desasosiego que vi en muchos y muchas de la gente joven que está alrededor es grande, pero no solo la gente joven, te voy a decir. Por primera vez me encuentro con colegas por ahí que están entre mi edad y esa gente joven que decimos que son las que deberían estarse incorporando al sistema, que me comentan, no, resulta que se me ocurrió que voy a aplicar a alguna posición en el extranjero, cosas que yo no había escuchado, ¿no?, en todos estos años. Y la verdad que desilusiona. Y también veo, por ejemplo, me llegan mensajes de colegas jóvenes que se encuentran ya trabajando en algún lugar en el extranjero. Me llegó el otro día un mensaje de alguien que me mandaba una imagen de su trabajo presentado en una conferencia en el lugar donde estaba, y abajo decía la universidad a la que ahora pertenece, y me dice, ¿cómo me gustaría que ahí siguiera diciendo Argentina? ¿No? ¿Te pasa en alguno de tus equipos que alguien de tu equipo o con alguien con quien trabajás se haya tenido que ir?
Mirá, ¿qué es mi equipo en este momento? Es difícil, porque bueno, yo justamente estuve cambiando de lugar de trabajo, ahora me desempeño como secretaria de investigación de toda la Universidad Nacional de Río Negro, y en la Universidad Nacional de Río Negro lo que veo es que bueno, hay mucha gente haciendo docencia e investigación, y de este lugar en particular lo estoy conociendo, empecé en marzo, así que es un lugar nuevo para mí. De mi viejo equipo de trabajo, sí, hay gente que se fue, esto que yo te comentaba, esta chica que me mandó ese mensaje, digamos, o digamos, gente, digamos, que se han formado conmigo, que me dicen, mira, te confieso que me presenté a otro lugar, y gente, digamos, que digamos, uno sabe y conoce, porque bueno, a esta altura del partido, ya con la cantidad de años que estamos en el sistema, tengo mucha gente, digamos, por ahí que no pertenecen directamente a lo que llamarías mi equipo, ¿no? Digamos, el departamento que yo dejé, digamos, que hace lo que es ciencia de materiales, sí, hay una chica, digamos, egresada que se doctoró el año pasado, y que ahora está en Chile, ¿no? Y bueno, digamos, de licencia por ahora, por suerte la mayoría, digamos, que tenía un cargo acá, trata de conseguir licencias por ahora. Como la esperanza decir, de volver, bueno, ¿no? Claro, no dejar definitivamente. Y sí, digamos, así que, y bueno, es alguien que se formó en el equipo de trabajo en el cual yo pertenecía desde el punto de vista de la investigación. Adriana, Gabriela Radiche te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabriela? Te quiero hacer una consulta respecto del término que vamos a poner en el hashtag y replicar para acompañar la acción. Si se ha acuñado aquí en Argentina, si hay antecedentes y algo específicamente del concepto de cientificidio, si es reversible, ¿se puede revertir o crees que ya es herida de muerte? ¿Cuál es la gravedad, lo complejo del caso de este cientificidio? Mira, cada vez que tenemos alguno de estos fenómenos pendulares que nos llevan a retroceder, es muy difícil reconstruirse. Yo la verdad que no sé qué responderte esto. Mi parte optimista me dice que sí, que es posible, que no es una destrucción total, pero digamos, lo que veo de datos me asusta muchísimo. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando, digamos, te digo que se produjo ese fenómeno a fines de los 90 con este éxodo de gente, fue muy paulatino, ¿no? Fue, digamos, ahora lo veo como algo muy masivo y de digamos, muy rápido y mucha gente. Y una disminución realmente gigantesca, ¿no? Comparado con lo que he visto a lo largo de la historia. Entonces, me preocupa un montón. Probablemente no será total, probablemente existan varios grupos que sobrevivan estos años con financiamiento del exterior. Lo que vamos a perder es soberanía sobre lo que investigamos y para qué investigamos, ¿no? Cuando las líneas de investigación son financiadas por otros lugares, lo que pasa es que empezás a perder la posibilidad de definir como país qué querés hacer y para qué lo querés hacer y hacia dónde lo orientás. Entonces, perder esa soberanía es parte del problema y, bueno, desde la Mesa Federal y desde varios lugares cita al grupo, bueno, Eduardo Borkin ha hecho muchos artículos al respecto, ¿no? Lo que es perder la soberanía tecnológica es un problema que es difícil de revertir, sobre todo si vamos a un modelo en el cual vamos a depender de lo que hagan afuera. Entonces, quizás no va a haber más investigación en enfermedades propias de un determinado lugar, ¿no? Hoy me contaban del éxito que estaban teniendo en tratar de ver cómo el hantavirus, ¿no? El local, la cepa local de esta zona, ¿a quién le va a interesar, digamos, de que apostemos a eso? Me pregunto. Adriana, estamos charlando con Adriana Serkis, doctora en física, fue titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica, investigadora del CONICET, docente. Vos sabés que hay algo bastante consensuado, que es la capacidad que el gobierno viene teniendo para mantener a raya la inflación, o por lo menos en la narrativa de que domó y controló la inflación. Después veremos qué pasa, podríamos analizar cómo se está midiendo, etcétera, etcétera. Pero como si la sociedad argentina le traumatizara tanto cuando hay situaciones inflacionarias muy, pero muy graves, como la que hemos tenido en los últimos tiempos, y como si salir de ese trauma, la sociedad argentina de una u otra manera justificara más o menos todo, ¿no? Te quiero hacer esta pregunta porque vos seguramente tenés una enorme cantidad de personas cercanas, quizá no tus más cercanas que te conocen, saben lo que sufrís, lo que militás, lo que luchás, pero sí personas cercanas que quizá miran distinto las cosas o han votado de otra manera o te escuchan y vos podés argumentarles, por ejemplo, el daño que se hace, lo que nos estás narrando, la pérdida de soberanía, pero que sin embargo
es como si todo eso no doliera lo suficiente, como si doliera el fantasma de la inflación, etcétera, etcétera. Quiero preguntarte, perdón si es demasiado íntima o personal la pregunta, pero si te ves en esas conversaciones, es decir, si logras tener alguna noción de por qué cosas que son tan sencillamente demostrables, de que nos hacen mal, que nos llevan por mal camino en términos de proyecto o de país, ¿por qué no tienen la resistencia que deberían en este tiempo? La verdad que es difícil porque es cierto, nos enfrentamos por ahí en el día a día, hay gente que dice, bueno, es necesario porque después eso va a generar, digamos, la tasa financiera y todo esto que ahora vemos que solo beneficia a unos pocos y en algún momento nos va a llegar, ¿no? Y era necesario. Esa justificación o eso, digamos, es muy difícil para mí de entender, ¿no? Sobre todo cuando vos tratás de explicar que la inversión que ya hicimos es como que estamos tirando a la basura lo que invertimos, como que arreglás tu casa, empezás a hacer un proyecto nuevo en la cocina, comprás los materiales porque venís trabajando en ese sentido y después de golpe decís, no, en realidad tengo que ahorrar y tengo que tratar de evitar todo y dejás a medio camino algo que estabas construyendo. Eso no lo hacemos ni en nuestra casa y menos, digamos, lo podríamos hacer en un país, ¿entiende? Uh-huh. Entonces, no, me resulta difícil pensar, digamos, bueno, y ese ahorro además se lo doy al que más tiene en el barrio porque en algún momento va a compartir su riqueza conmigo. Claro. ¿Sí? Y sabemos que eso no ocurre. Entonces, me resulta muy difícil razonar y poder poner argumentos racionales con alguien que opina que en algún momento le va a llegar ese beneficio. Uh-huh. Cuando quienes apostamos por este modelo de crecimiento y de desarrollo, que sabemos que en los países desarrollados del mundo ninguno dejó de apostar, sobre todo al área científico-tecnológica, ¿no? Más allá de que yo creo que además la cultura, la salud y la educación y bueno y todo lo que viene asociado también es importante, ¿no? Considerarlo. Pero bueno, la verdad es que es difícil para mí enfrentarme con esas posturas que sí me ha tocado hablar con gente, me ha tocado hablar y decir, bueno, pero si investigan algo que no me sirve, ¿para qué, digamos, tengamos que usar nuestros impuestos para pagarle a esa gente, ¿no? Y bueno, vos no serás ñoqui, pero alguno seguro está, digamos, uh-huh. ¿no? O sea, esta historia, y qué sé yo, quienes conocen a quienes trabajan en el área saben que en general hay gente que trabaja muchísimas horas, ¿no? Muchas más de las que en realidad, digamos, a veces se reconocen, claro. Y por eso a veces mucha gente de la ciencia tampoco se reconoce trabajadora, ¿no? También tenemos esa cuestión interna. Un problema de clase, digamos. Sí, de percepción porque además, de clase. La ciencia la hacemos entre todas y todos, no solo el que está en el laboratorio, sino aquel que se ocupa de hacer las gestiones de compras, las gestiones de relaciones de vinculación tecnológica, las cuestiones de comunicación, porque si no comunicamos lo que hacemos, si no sabemos hacer ese tipo de tareas, por eso me parece que hay que revalorizar a todos los trabajadoras y trabajadores del sector, no uh-huh. solo cuando revalorizamos y decimos, bueno, mirá qué brillante, qué maravilloso lo que hace, sino también todo este aspecto que tiene que ver con el sostener a todo un sistema científico-tecnológico. Claro. La convocatoria es mañana a la 1:00 p.m. en el Polo Científico. En Buenos Aires, aquí es en la plaza, yo estoy en Bariloche, así que aquí es en la plaza. No sabía que estabas allá, perdóname. Sí, yo soy, digamos, hace muchísimos años que elegí esto como mi ciudad. Y bueno, el tiempo solamente fue un sacrificio estar en Buenos Aires en alguna época, pero uh-huh. bueno, sí, acá sí que convocamos también. ¿Dónde es la convocatoria allá? En la plaza, en el centro cívico, ¿no? Por eso, digamos, ahí salen las imágenes, el centro cívico atrás. Y bueno, es el lugar donde también además suelen los miércoles los jubilados tener su juntada al mediodía porque hace menos frío. Claro. ¿No? Y bueno, esperamos que, no sé si va a haber nieve, pero bueno, sería una linda imagen. Uh-huh. Pero más allá de eso, creo que sí que esta convocatoria es para todos y todas que consideren de que necesitamos defender esto, desde las universidades, desde los organismos de ciencia y tecnología. Bariloche es un polo muy importante en ese sentido. Claro. Y Adriana, la última, ¿cuánto lleva a reconstruir esto? Supongamos que arrancamos mañana. Uy, qué difícil, digamos. En primer lugar, tratemos de pensar de que ojalá que sea posible y veremos, digamos, ya te dije, 20 años después de ese éxodo que hubo a comienzos del siglo XXI, uh-huh. todavía se veía ese bache, ¿no? Generacional.
Así que yo supongo que lamentablemente reconstruir todo lo que se venía haciendo puede llevar mucho tiempo. Pero bueno, si se empieza otra pendiente, quizás tenemos una oportunidad. Así que vamos a apostar a eso. Te mandamos un abrazo, bueno, y allí estaremos. Quiero hacer especial hincapié en lo que decíamos en el arranque de la charla. Decía Adriana, nadie se salva solo y eventualmente el deterioro de cada uno de los sectores que están interconectados en un proyecto de país. En este caso puntual es el mismo. Creo que siempre lo es, pero eventualmente acá se ve con mucha más claridad, así que allí estaremos en la defensa de lo nuestro, Adriana, más allá de que ustedes son los grandes protagonistas, profesionales, no profesionales, técnicos, etcétera, como bien lo dijiste. Un gran abrazo. No, un abrazo para ustedes también y muchas gracias. Adriana Serkis, investigadora del CONICET, entre muchas otras cosas, doctora en física, fue titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Me acuerdo que charlamos con ella, Néstor. Sí, en la 990, cuando teníamos el mismo programa, pero ella justamente ejercía el cargo de presidenta. Creo que fue la primera vez que una mujer accedió a la presidencia de la CONEA, porque su especialidad es la física nuclear, ¿no? Y después creo que charlamos acá, y acá también. Charlamos en la Radio de las Madres también. Sí. Claro, cuando le comunicaron que ella nos seguía, claro, cuando asumió el gobierno de Javier Milei, ahí logramos hablar con ella. Eran los últimos días. Sí, porque hasta que no hubiera un nombramiento, ella no iba a dejar la responsabilidad, digamos, ¿no? Claro, papá es un cargo muy, muy sensible por razones obvias, ¿no? Pero uno piensa, digamos, desde el peronismo de los años 40 con el Pulqui, el gobierno de Alfonsín con el plan misilístico del Cóndor, lo que recordó ella sobre Cavallo mandando a lavar los platos, digamos, esto se repite siempre, ¿no? Truncar por intereses extranjeros sobre todo y por una conciencia antipatriótica la posibilidad de un desarrollo estratégico nacional. La CONEA es uno de los lugares, ¿no? El INTI, que está sufriendo ahora también una movilización muy fuerte porque lo quieren descentralizar. El INTI es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y si lo descentralizan, digamos, pasa a depender del presupuesto general y se pierde todo. Ellos no van a tener más capacidad de certificar inventos, normas industriales, etc. Bueno, esto pasa en toda la línea industrial, pero la gran novedad de lo del Pulqui hasta ahora, me parece que es interesante por una pregunta que le hizo Gaby, lo que planteaba ella, el de la velocidad de la destrucción de Milei me parece mucho más inquietante de la que hubo en periodos anteriores. Y otro elemento que me parece muy interesante rescatar es cuando dice, bueno, quizás algunos científicas o algunos equipos de investigación puedan sobrevivir gracias al financiamiento internacional. Recuerdo perfectamente en la década del 90, haciendo algún tipo de trabajo periodístico en relación a este tema, comenzaba a instalarse, pasaba lo mismo en la década del 90, se desfinanciaba la investigación de parte de los organismos nacionales y aparecía el Banco Mundial. Aparecía el Banco Mundial como financiador de todo esto, claro. Y el Banco Mundial no le interesa ni la investigación del hantavirus, como dijo recién, ni del Chagas, podemos dar otro ejemplo, o qué pasa con la sociedad argentina en los barrios populares, bueno, una gran cantidad de investigaciones en ciencias sociales que para el Banco Mundial son absolutamente invisibles, y se instaló una lógica también, recuerdo de charlarlo con Alcir Argumedo, se instaló una lógica para los científicos de correr atrás de la presentación de papers, publicación de artículos, que eran requisitos que exigía y sigue exigiendo el Banco Mundial, y que en ese momento no estaban tan instalados para la ciencia argentina porque no era necesario, había un financiamiento muy importante de parte de los organismos que se ocupan del tema, y bueno, corriendo atrás de el poco dinero que podía aportar el Banco Mundial para que sobrevivan los científicos en la Argentina, se instaló esa lógica que llegó para quedarse. Todavía hoy cualquier científico, cualquier investigador que quiera postularse para el CONICET tiene que juntar papelitos, títulos, certificados, conferencias, charlas, publicar artículos, una cantidad de cosas que tiene más de burocrático que de muestra de investigación real, ¿no? Lo de la... Sí, no, si me permitís un tantito más, pero porque lo tiró Graciela como anécdota, Adriana. Si se quiere. Adriana, perdón. El tema de una persona que se fue a Chile. Antes los científicos se iban a Londres, a Berlín, a Cambridge, a Nueva York. Ahora cualquier país de al lado, Uruguay, Brasil, Chile, tiene mejores salarios para los científicos que Argentina. Eso también marca un deterioro. Por eso es profundo lo que hace Milei y mucho más nocivo de otros periodos, ¿no? Donde por lo menos a nivel regional Argentina mantenía un liderazgo. Pero esto se pierde enseguida si no hay una reversión, porque cualquier país de al lado,
Uruguay, Chile, Brasil, son los casos que conozco, pagan mejor, tienen mejores salarios que los nuestros, a pesar de las mentiras que dice el equipo económico, ¿no? Milei parece haber comprendido o leído muy bien la velocidad necesaria para aplicar el daño en función del daño infligido, digamos, ¿no? Es decir, cuánto tolera eventualmente una sociedad ese tipo de daño hasta que empieza a reaccionar. Me quedó muy grabado lo que recién decían sobre la soberanía respecto a lo que se investiga, y otra cosa que me parece impactante, dolorosísimo, es esa brecha generacional de la que hablaba Adriana, es decir, gente que se va, o eventualmente estaba pensando, ¿quién va a tener la vocación de ser científico o científica si efectivamente hay un maltrato de estas características? Lo mismo que pasó con ese mensaje de Cavallo en aquel momento, científicos a lavar los platos, bueno, entonces nos dedicaremos a otra cosa, pero por ahí hay una vocación de investigación, de ciencia, y esas generaciones que se dedican a otra cosa, pues tenés un agujero ahí, esa brecha muy importante hasta que después puedas volver a formar, o que estén acá porque no se fueron, o que efectivamente acepten el desafío de, en un país como la Argentina, dedicarse a la investigación con el arraigo soberano que requiere. Es dramático, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿por qué gente que tiene capacidad para reaccionar, gente informada, gente que lee la escena, le cuesta definirse respecto de este modelo, ¿no? Respecto del daño que genera? Y ahí aparece de vuelta, si el trauma generado económico a muchas generaciones, bueno, es suficiente como para que eventualmente quien logra estabilizar un poco la escena hace capote y se lleva todo. 5:05. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red.